bestias, que nunca conozcamos la verdad acerca de esta obra que nos legó nuestra querida Elena Petrovna Blavatsky, lucerada sea. Y sin verlo, estamos en el tomo 2, segundo capítulo, y desconoceremos las grandes maravillas de Oriente. Y habíamos cerrado la última sección acerca como un profeta del Antiguo Testamento describe cómo fue purificado por un ángel que tenía cara de toro, buey o león, y Dios le puso una brasa en la boca para limpiarlo, que había agarrado esa brasa de un altar con sus tenazas. Dice: la invocación de su propio Augoides por parte del adepto purificado se describe con palabras de incomparable belleza en el de Burger Licton en Zanoni. Y ahí nos da esa invocación, que pidamos ayuda a nuestro yo superior, a nuestro yo luminoso, el Augoides. Debemos estar perfectamente purificados como un adepto, y esto se describe con una incomparable belleza en esa obra de Bulger Lytton, el ocultista de Zanoni, el maestro que se enamoró de Viola. Y él perdió la inmortalidad para pasar solamente unos tiempos y después morir en la Revolución Francesa para salvar a su amor, Viola. ¿Cómo perder la inmortalidad? Y ahí nos da a entender Bulger Lytton que el menor, el más leve toque de pasión mortal incapacita al hierofante para comulgar con su alma inmaculada, sin mancha, para mantener una comunión con su alma inmaculada. Esto es lo que hay que evitar para alcanzar los poderes, los siddhis. No debemos tener el menor toque de pasión mortal, lo que es en este caso lo que es el kama, nada de kama y no casta, ya que esto incapacita al hierofante, que este es el que explica las cosas sagradas, es el jefe de los iniciados adeptos, el hierofante. Y así es como esto incapacita al hierofante para comulgar con su alma inmaculada, comulgar con su alma inmaculada, como tener esa unión entre Buddha y Atma con nuestro cuerpo, el cuaternario con la triada. Así se mantiene una comunión con un alma inmaculada. No solo son pocos los que pueden realizar con éxito esta ceremonia de llamar al yo, al Augoides, al yo luminoso que entra en el neófito, y así él iba a hablar solo grandes verdades después de tener un sueño de 4 o 5 días. No solo son pocos los que pueden realizar con éxito la ceremonia, pero aún estos raramente recurren a ella, excepto para la instrucción de algunos neófitos. Para esa instrucción sí lo hacen, y para obtener conocimientos de la más solemne importancia. Tener conocimiento de la más solemne importancia. Y sin embargo, que poco comprenden o aprecian los conocimientos atesorados por estos hierofantes, el público en general. Que poco lo comprenden, que poco lo aprecian ese conocimiento sagrado atesorado por esos hierofantes, el público en general. Dice el autor del arte mágico: hay otra colección de escritos y tradiciones que llevan el título de la Cábala, atribuida para los eruditos orientales, esa Cábala, esos manuscritos y tradiciones. Pero como esta notable obra tiene poco o ningún valor, sin una clave que la descifra. Vamos, la clave secreta, ya sea matemática, astronómica, fisiológica, astrológica, espiritual, mental, etc., geométrica. Así que si no tenemos la clave, no podemos hacer tanta utilidad esta cábala. Pero como esta notable obra tiene poco o ningún valor sin la clave, que solo pueden proporcionar las fraternidades orientales. Las fraternidades orientales que tienen la clave. Su transcripción no sería de ningún valor para el lector en general que no tenga esa clave. Es su transcripción de esas tradiciones de la cábala. Esto está en el arte mágico, página 97. Y cómo son ridiculizados por cada viajero comercial de Home District que deambula, vaga por la India en busca de órdenes y escribe para el Times. La India, que era esclavizada por los ingleses, ellos ridiculizaban a los hierofantes, a los adeptos, estos viajeros comerciales ingleses, eran de Howchit, este es un distrito de Londres. Estos lo ridiculizaban por cada viajero comercial de Howe District que deambula y vaga por la India en busca de órdenes y escribe para el Times.
y como los tergiversan todos los embaucadores de dedos ágiles, que pretenden mostrar por prestidigitación a la multitud boquiabierta las hazañas de los verdaderos magos orientales. Son unos fraudulentos en ese caso. Así que los tergiversan con todos los embaucadores de dedos ágiles que pretenden mostrar por prestidigitación. Así ellos emboban a estos ingleses comerciales, los embaucan, que tienen los dedos rápidos, ágiles, que pretenden mostrar por prestidigitación a la multitud que está boquiabierta, les enseña las hazañas de los verdaderos magos orientales. Así los engañan a estos predicadores, a los ingleses boquiabiertos. Pero a pesar de su injusticia en el asunto de Argelia, Roberto Houdini, una autoridad en el arte de la prestidigitación, y Moriau Senti, otra autoridad, dieron un testimonio honesto en favor de los medium franceses. Ya nos va introduciendo a Roberto Houdini. Roberto Houdini era un gran ilusionista francés que nació en 1805, considerado el padre de la magia moderna. Fue contratado por el gobierno francés para que fuera a Argelia, que era una colonia esclavizada por los franceses, y había vientos de revolución. Entonces, para mantenerlos al pueblo en ignorancia, en superstición, ellos contrataron a los franceses unos pastores que andaban predicando estupideces para que la gente creyera en sus falsos milagros. Y lo hacían para engañar a la población y mantenerlos sumisos. Los franceses mandaron pastores milagrosos, fraudulentos, de esos que cobran, que curan a mucha gente, pero nunca curan a alguien del hospital. Solo que son unos que les pagan para fingir ahí en un evento y después ellos engañar a la población que supuestamente lo curaba. Después que mandaron los pastores, todavía había vientos de cambio, y mandaron a este ilusionista para demostrar que la magia francesa era superior que la de Argelia, que tuvieran miedo. Fue Roberto Houdini y hizo un truco de la bala marcada, que atrapaba con la boca. Un tipo le disparaba y él supuestamente tenía la bala escondida, ya marcada en sus dientes, y le demostraba que supuestamente había parado el disparo y la tenía entre sus dientes, para demostrar que era más fuerte que los argelinos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ignorancia hay en el mundo! Así que a pesar de la injusticia de este asunto de Argelia, el Robert Houdini, una autoridad en el arte de la prestidigitación y los trucos de manos rápidos, y de Maury-Senti, otra autoridad en este caso, Maury-Senti, dieron un testimonio honesto en favor de los medium franceses. Ambos testificaron. Cuando fueron interrogados por los académicos, científicos e investigadores, que nadie más que los medium podían producir los fenómenos de golpear la mesa y levitar, sin una preparación adecuada y muebles inmobiliarios adaptados para el propósito. Esto fue lo que ellos dijeron cuando fueron interrogados por los académicos, que solamente los medium podían producir estos fenómenos, golpear la mesa o que volaran la mesa o el medium sin una preparación adecuada, sin ninguna trampa, y que no hubieran muebles mobiliarios adaptados para el propósito, como hacían estos ilusionistas. Engañaban a la gente. También demostraron que las llamadas levitaciones sin contacto eran hazañas, proezas completamente fuera del alcance del malabarista profesional. Así que estas levitaciones sin contactos eran una hazaña, una proeza completamente fuera del alcance de los malabaristas profesionales que volaban, los medios. Que para ellos tales levitaciones, a menos que se produjeran en una habitación provista de maquinaria secreta y espejos cóncavos, era imposible realizarlas. Así fue lo que dijo Robert Houdini y el otro Senti, que estas levitaciones sin contacto, para que se producieran, tienen que haber unas máquinas escondidas y espejos cóncavos en una habitación provista, que era como estos ilusionistas lo hacían, pero los medios lo hacían en cualquier parte en este punto. Añadieron además Houdini que la simple aparición de una mano diáfana, una mano transparente, en un lugar en el que la confabulación sería imposible, habiendo sido previamente registrado el medio, sería una demostración de que no era obra de una agencia humana. Así lo decía él, no era una obra de una agencia humana. Es un truco que apareció también en una carta que está en la Biblia,
tal rey, de repente aparecían unas manos invisibles y escribían un mensaje. Así que esta aparición de estas manos diáfanas, transparente en un lugar en que la confederación o la confabulación sería imposible. La confederación es una asociación entre personas para lograr un fin en común. Se confederan o se confabulan para lograr un fin en común. Así que sin una confederación o confabulación sería imposible estas manos diáfanas. Habiendo sido previamente registrado el medio, sería una demostración de que no era obra de una agencia humana, sino fantasmal, cualquiera que ésta fuese. El periódico El Cicle y otros periódicos parisinos publicaron inmediatamente sus sospechas de que estos dos profesionales, Houdini y Cochin, y caballeros muy inteligentes, se habían convertido en los confederados cómplices de los espiritistas. Fue la conclusión que sacó El Cicle parisino, el periódico, que se habían confabulado, confederado con los medios, y por eso que hablaban también de que eran los únicos que podían producir esos fenómenos. Caballeros muy inteligentes sabían. Ahora entramos en su tema, los fantasmas del profesor Pepper. El profesor Pepper, director del Instituto Politécnico de Londres, inventó un ingenioso aparato para producir apariciones espirituales en el escenario y vendió su patente en 1863. En París la vendió por la suma de 20.000 francos. Este profesor Pepper se llamaba John Henry, nació en 1821, inglés, era un científico inventor, realizó muchas demostraciones públicas científicas asombrando al público con sus experimentos. Este era el profesor Pepper, director además del Instituto Politécnico de Londres. Inventó este ingenioso aparato para producir fantasmas, apariciones espirituales en un escenario de teatro, y vendió su patente en 1863 en París por la suma de 20.000 francos. Los fantasmas parecían reales y eran evanescentes, o sea que se desvanecían como se fumaban como el humo. Eran evanescentes estos fantasmas, no siendo más que un efecto producido por el reflejo de un objeto muy iluminado sobre la superficie del cristal. Preparaban un cuarto y la perspectiva tenía cambiado, que se mostraba para el público, y la otra era más rectangular, con espejos o muy brillantes luces. Se producían estos fantasmas de una forma que hasta el día de hoy parece fantasmagórica, lo que inventó el Pepper, no siendo más que un efecto producido por un reflejo de un objeto muy iluminado sobre la superficie de un cristal que lo rebotaba, reflejaba. Los fantasmas parecían aparecer y desaparecer, pasearse por el escenario, bailar e interpretar sus papeles a la perfección, como se demuestra hoy en día todavía en el teatro. A veces uno de los fantasmas se sentaba en un banco, después de lo cual uno de los actores vivos comenzaba a pelear con él, con el fantasma, y tomaba una hacha pesada y partiría la cabeza y el cuerpo del fantasma en dos con el hacha. Pero uniendo de nuevo sus dos partes, el espectro reaparecía a pocos pasos, para asombro del público. El artilugio funcionó maravillosamente bien y todas las noches atraía a grandes multitudes que querían ver esos prodigios. Ese artilugio, ese mecanismo funcionó mucho. Pero para producir estos fantasmas se requerían un aparato escénico y más de un cómplice o confederado. Ya está preparada ya el arte escénico. Hubo, sin embargo, algunos reporteros que hicieron de esta exposición el pretexto para ridiculizar a los espiritistas, como si las dos clases de fenómenos tuvieran la más mínima conexión en ese sentido, conexión. Así que estos reporteros se burlaban de los espiritistas porque ellos miraban esta exposición de los fantasmas de Pepper, y así decían que esto era como ocurrían los fantasmas en la sesión de los mediums, eran por artilugios o artificios. Nos dice concluyentemente Elena como si estas dos clases de fenómenos, la de Pepper y los reales mediums, tuvieran la más mínima conexión. Lo que pretendían hacer los fantasmas de Pepper, estos fantasmas de Pepper, que eran auténticos espíritus humanos desencarnados y desincorpóreos,
cuando su reflejo es materializado por los elementales, pueden realmente realizar todos estos prodigios que ocurrían en el arte escénico. Así que esto tiene una base real. Lo que pretendían hacer estos fantasmas de Paper, auténticos espíritus humanos desencarnados, son auténticos espíritus humanos desencarnados. Cuando su reflejo es materializado por los elementales, su reflejo se materializa por los elementales que proporcionan los materiales elementales para la construcción del cuerpo de estos fantasmas. Esto puede realmente realizar. Estos fantasmas se dejarán perforar con balas o con la espada, o ser desmembrados y luego instantáneamente se formarían de nuevo. Todo esto ya lo analizamos previamente en capítulos anteriores, cuando ahí en la India unos faquires se cortaban con la espada todo el cuerpo, las manos, piezas, y después caían del cielo la cabeza, hombros, y se formaba el cuerpo y otra vez hablaba. Eran partícipes de una alucinación colectiva. Así que estos fantasmas se dejarán disparar las balas o con la espada, o ser desmembrados, como ocurrió en el Popol Vuh, en este caso, y luego instantáneamente se formarían de nuevo, como ocurrió con el Popol Vuh, la Biblia sagrada de los quechuas, los mayas, aztecas, que cuenta la historia de los hermanos que eran buena gente y que ellos fueron víctimas de los señores de Xibalba, del infierno, y después se vengaron, aprendieron este truco de cortarse ellos mismos con una espada y después volverse a rearmar. Y cuando fueron a Xibalba, quedaron tan impresionados los jefes y dijeron que si podían cortarlos a ellos y después ellos se podían reunificar. Y ellos dijeron que sí, y vinieron y ellos los partieron y hasta ahí quedaron, no los reunificaron. Así se vengaron los hermanos Ixabalengue del Popol Vuh, de los señores malignos de Xibalba. Pero el caso es diferente, tanto con los espíritus cósmicos como con los espíritus humanos. Hay espíritus humanos de la Tierra y hay otros espíritus que están más allá de nuestro sistema solar, que son los espíritus cósmicos, que son más poderosos por ende. Así que el caso es diferente, ya que una espada o una daga o incluso un palo puntiagudo los hará a estos fantasmas desaparecer, desvanecerse, aterrorizados. ¿Por qué le tienen miedo a la espada? Porque corta la materia etérica, de la cual están formados, como los pensamientos. Son soplos, hálitos. Ya que una espada o una daga, incluso o un palo puntiagudo, los hará desaparecer, desvanecerse, aterrorizados. Cierre la puerta en la cara. Esto parecerá inexplicable a quienes no comprendan de qué sustancia material están compuestos los elementales. Esto parecerá inexplicable a quienes no comprendan de qué sustancia material están compuestos estos elementales. En la nota que dice, estarán compuestos de átomos, o de los elementos, o del éter. Esto parecerá inexplicable a quienes no comprendan de qué sustancia material, cuál es la sustancia material, están compuestos los elementales, de átomos, de moléculas, o de los elementos agua, tierra, fuego y aire, etc., o el éter. Pero los cabalistas lo entienden perfectamente, porque la espada la tienen, pues los corta el éter. Los registros de la antigüedad y de la Edad Media, por no hablar de las maravillas modernas que ocurrieron en Seyderville, que hemos atestiguado judicialmente, corroborarán todos estos hechos. Esto se comprueba, la espada tiene miedo de ellos. Así lo dicen los grandes registros de la antigüedad, de la Edad Media, y por no hablar de las maravillosas modernas de Seyderville, que Elena estuvo allá y lo atestiguó judicialmente, corroboran todos estos hechos. Seyderville es una comuna que está localizada al norte de Francia, que después más adelante nos va a describir todo lo que ocurrió ahí. Ocurrió un hechizo colectivo que el ejército francés mandó a matarlos porque ya no los aguantaba, porque ellos no eran católicos, decían la verdad. Los niños predicaban grandes discursos en los parques, hablaban tal cosa, los animales hablaban, y cuando fueron a disparar las balas no salían. Estaban totalmente hechizados, un encantamiento que ocurrió en Seyderville. Más adelante lo describe. Así que todos estos registros de la antigüedad, la Edad Media y lo de Seyderville corroboran todo lo anterior. ¿Por qué los elementales? ¿De qué materia están hechos? ¿Y por qué le tienen miedo a las espadas, los fantasmas? Los escépticos
E incluso los espiritistas escépticos han acusado a menudo injustamente de fraude a los médiums. Así que los escépticos científicos, académicos e incluso los espiritistas escépticos han acusado injustamente de fraude a los médiums, cuando se les negaba lo que consideraban su derecho inalienable de probar a los espíritus. Eso se rechazaba. Estos escépticos e incluso los espiritistas escépticos dentro de su propio movimiento acusaban de fraude a algunos medios. Y estos hasta incluso se les negaba lo que consideraban su derecho inalienable de probar a los espíritus. Estos son derechos irrenunciables. Pero donde hay uno de estos casos semejantes, donde hay uno de estos que se negaban, hay 50 casos en los que los espiritistas se han dejado engañar por embaucadores, como sucede en todas partes, se dejan engañar por embaucadores. Mientras que descuidaban apreciar las manifestaciones genuinas que les procuraban sus medios. Mientras que descuidaban apreciar las manifestaciones genuinas que les procuraban sus medios, las descuidaban, ignorante de todas las leyes de la mediunidad, ni eso conocían las leyes de la mediunidad, la atmósfera, la bóveda. Los tales no saben que cuando un medium honesto es tomado en posesión por los espíritus, ya sean desencarnados o elementales, ese medium deja de ser su propio amo. Su propio dueño ya no es su propio maestro, ha caído en las garras de otro. Así que ignorantes de la ley de la mediunidad, los tales no saben que cuando un medium honesto es tomado en posesión por los espíritus, un medium honesto, ya sean desencarnados o elementales que se apoderan de él del medium, fantasmas desencarnados o elementales, deja de ser el medium su propio amo, su propio dueño y ya no es su propio maestro. No pueden controlar las acciones de los espíritus. No pueden controlar las acciones de los espíritus, ni siquiera las suyas propias. Le convierten en una marioneta que baila a su antojo mientras ellos, los espíritus desencarnados, mueven los hilos entre bastidores, ocultamente. Así que estos son los mediums. Se convierte en una marioneta que baila a su antojo mientras ellos mueven los hilos entre bastidores. Otra traducción dicen lo convierten en un titiritero, para que baile a su antojo mientras tiran de los cables tras bambalinas. Lo convierten en un títere al medium para que baile a su antojo mientras tiran los cables tras bambalinas. El falso medium puede parecer en trance y sin embargo estar engañando o jugando trucos todo el tiempo. Lo que hace el falso medium puede parecer en trance y sin embargo estar engañando o jugando trucos todo el tiempo. Mientras que el verdadero medium parece estar en plena posesión de sus sentidos cuando en realidad está lejos. Y su cuerpo está animado por un guía indio o por un guía control. Que parece que están en sus 5, pero no están siendo animados por un guía indio o un control. O bien pueden estar extasiados en trance en su gabinete, mientras que su cuerpo astral o el doble o el doppelganger se pasea por la habitación movido por otra inteligencia. Qué barbaridad. Así que pueden estar en éxtasis, en trance en su gabinete, que esta es la habitación pequeña donde se recibe personas de confianza en el gabinete. Bien puede estar extasiado el medium en su gabinete, mientras que su cuerpo astral, su doble etérico o el doppelganger, que este es el nombre que se le da en alemán, el doppelganger, el cuerpo astral. Mientras que su cuerpo astral se pasea por la habitación movido por otra inteligencia que lo está usando. Entre todos los fenómenos, el de repercusión, estrechamente relacionado con los de la bilocalización, localización doble y el viaje aéreo, son los más asombrosos estos fenómenos. Ahora nos lo va a describir qué es la repercusión, que está este fenómeno estrechamente relacionado con la bilocalización y el viaje aéreo. Son los más asombrosos. En la Edad Media, estos se incluían bajo el título epígrafe de brujería, witchcraft. Estos son los más asombrosos en esta Edad Media. En la Edad Media se incluía todo esto, la repercusión, bilocalización y el viaje aéreo,
bajo el título del epígrafe de la brujería. De Gasparín, de Gasparín lo mencionó mucho en otro capítulo, se llama Agénor, conde de Gasparín, que nació en 1810 en Francia. Era un estadista, investigador de los fenómenos psíquicos. Esto era Gasparín. En sus refutaciones del carácter milagroso de las maravillas que ocurrieron en Seydelville, trata extensamente sobre el tema. Pero estas supuestas, pretendidas explicaciones fueron rebatidas, refutadas a su vez por de Mirville y de Moux, quienes, aunque fracasaron en su intento de rastrear, remontar los fenómenos hasta el diablo, probaron, no obstante, su origen espiritual. Así que Gasparín hizo unas refutaciones sobre los fenómenos que ocurrieron en Seydelville. Este era totalmente materialista. Estas refutaciones son argumentos o pruebas cuyo objeto es destruir los razonamientos del contrario, refutar. Así que Gasparín mostró unas refutaciones de este carácter milagroso de las maravillas que ocurrieron en Seydelville. Trata extensamente sobre el tema, pero estas supuestas, pretendidas explicaciones de Gasparín fueron refutadas, rebatidas a su vez por estos católicos fervientes de Mirville. Se llamaba Charles Jules el Marqués, que nació en 1802 en Francia. Era un escritor erudito, iluminista, medium. Es autor de numerosas obras de espiritismo. Mirville también lo menciona mucho. Y el otro también que lo refutó Gasparín fue de Moux. Roger nació en 1805 en Francia. Era un periodista, escritor, polemista. Le gustaban las polémicas. Escribió en contra de las sociedades secretas y la masonería. En eso estaba de acuerdo. Escribió en contra de esas bestias. Así que estos dos, Mirville y de Moux, lo refutaron a Gasparín, quienes, aunque fracasaron en su intento de rastrear, remontar todos estos fenómenos de Seydelville hasta el mismísimo diablo, que fue lo que los ocasionó. Probaron, no obstante, que Mirville y de Moux, aunque fallaron en remontar al diablo, que está oculto, no se deja investigar tan fácilmente, pero deja su huella, deja su cacho, su pezuña. Fracasaron en su intento de rastrear y remontar los fenómenos hasta el diablo. Probaron, no obstante, su origen espiritual, que no eran coincidencias. Dice Desmoux, el prodigio de la repercusión se produce cuando un golpe dirigido al espíritu, visible o no, de una persona viva o ausente, o al fantasma que la representa, golpea a esta misma persona al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que se toca el espectro o su doble. Debemos suponer, por lo tanto, que el golpe es repercutido y que llega como rebotando desde la imagen de la persona viva, su duplicado fantasmal, llega hasta el cuerpo original, donde quiera que esté este cuerpo de carne y hueso. ¿Qué explicación dio Dos Moux por este prodigio de la repercusión? Se produce cuando uno le da un golpe dirigido al espíritu. Golpea al espíritu, visible o no. Como el vudú, que le hacen cosas feas. Así que se produce cuando un golpe dirigido al espíritu, visible o no. Uno golpea al espíritu, está visible o no, de una persona que está viva pero está ausente de ahí, lo golpea, aquí está hay que golpearlo, o al fantasma que le representa, o la figura, como el vudú. Golpea a la misma persona al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que se tocó, se golpeó el espectro, se golpeó en el hombro derecho, al doble astral, que está muy lejos, aquel lo siente inmediatamente en el cuerpo físico. Repercute el hombre, un solo. Dice que al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que se toca el espectro su doble. Debemos suponer, por lo tanto, que el golpe es repercutido y que llega como rebotando del cuerpo astral al cuerpo físico. Rebota como rebotando desde la imagen de la persona viva, puede estar ahí una imagen, una fotografía, un dibujo, o de su duplicado fantasmal. Este duplicado está atrapado, hay que golpearlo y esto rebota desde este duplicado al cuerpo original, donde quiera que este esté, a larga distancia, en carne y hueso. Qué explicación más maravillosa. Sobre el duplicado fantasmal hay una nota que dice, este fantasma, este duplicado, se llama Saint Leca. Véase la historia extraña de Bulger Lytton, que es el Saint Leca.
Esta historia es muy interesante. Es acerca, escribió Burger Lytton, es acerca de un mago nigromante que está acechando Londres. Se llama Mangrave. Que en realidad él es Eliphas Levi. En la realidad esto es un libro tomado de Burger Lytton. Se estudió la figura de Eliphas Levi y dice que este era el nigromante que estaba ahí. Que es Eliphas Levi, que es capaz de evocar espíritus de magos y hechiceros de tiempos antiguos, como ocurrió con Apolonio de Tiana. Según lo describe él, Eliphas Levi en sus dogmas y rituales de alta magia, lo invocó con muchas cosas. Ahí Laurel le hizo un incienso y tenía una espada para ponérsela enfrente para que le tuviera miedo al espíritu. Bueno, esta extraña historia de Burger Lytton. También está un médico que es muy materialista, que no cree en nada que sea espiritual. Está una casta mujer que ha caído bajo la influencia del hechicero Mangrave. Y así después él hace que alguien por ahí lo hipnotiza para que busque una vara egipcia. Con esa vara puede despertar a todos los nigromantes de pasados y que ataquen Londres. Y los perros empiezan a aullar porque miran los espíritus que están viscosos en las paredes, están caminando, están rectando. Pero al final el hechizo se rompe y Mangrave parece que no triunfa. Este mago hechicero que representa a ese diabólico Eliphas Levi, que tanto también lo comenta Elena en sus dogmas y rituales de la alta magia. Eliphas Levi, el mago ese, que escribió la Biblia de la Libertad, lo metieron preso después. Así que a buscar espíritus de magos y hechiceros. Esta es la extraña historia de Burger Lytton. Dice sobre otra traducción, dice sobre este particular de Mox lo siguiente: ocurre el fenómeno de repercusión cuando el golpe inferido al cuerpo astral que está desdoblado, el cuerpo que sale en la noche, de una persona viviente produce herida incisa o contusa de ese cuerpo astral que lo golpea. Según el caso, produce una herida incisa o contusa en el cuerpo físico y en el mismo punto vulnerado en el cuerpo astral. Se repercutió. Debemos suponer, por lo tanto, que el golpe repercute como si rebotase del espectro del cuerpo astral al cuerpo vivo de la persona a cualquier paraje donde ésta se halle. Otra traducción de lo mismo. Así, por ejemplo, un individuo que se me aparece ante mí o permaneciendo invisible, le aparece o está invisible y me declara la guerra y hace que me sienta amenazado por la obsesión que me amenaza con obsesionarme, con obsesionar mi cuerpo. Me amenaza con obsesionarme. Golpeo en el lugar donde percibo a su fantasma, donde le oigo moverse, donde siento que hay alguien, algo que me molesta, que me resiste. Golpeo y la sangre aparecerá a veces en este lugar y ocasionalmente se puede escuchar un grito. ¡Ah! Él está herido, tal vez está muerto. Aunque no estaba muerto el fantasma. Nos dio esta explicación acerca por ejemplo, cuando un individuo se me aparece ante mí o permaneciendo invisible, me declara la guerra, me empieza a molestar y hace que me sienta amenazado por la obsesión. Me amenaza con obsesionarme. Golpeo en el lugar donde percibo su fantasma, donde le oigo moverse, lo golpeo con la espada. Donde siento que hay alguien, donde hay algo que me molesta y que se me resiste. Golpeo y la sangre aparecerá a veces en este lugar. La sangre aparecerá a veces en este lugar. Y ocasionalmente se puede escuchar un grito. Ocasionalmente se escucha un grito. Él está herido, tal vez está muerto, está hecho y explicado el hecho. Esto está en la edición de Estrasburgo de sus obras, que fue publicada en 1603. Paracelso escribe sobre el maravilloso poder mágico del espíritu del hombre. Estamos entrando a algo más interesante, más profundo. Se dice que una encarnación previa de nuestra querida Elena era el gran médico suizo de Zurich, Paracelso, más allá del gran Celso. En esta edición de Estrasburgo está en Francia, frontera con Alemania, en esa zona que es muy delicada, Alsacia, que ha sido alemán y fue francés por las guerras. Una zona donde hay muchos recursos de hierro mineral para hacer los grandes, el armamento, el rearme alemán. En la edición de Estrasburgo de sus obras de 1603, Paracelso escribe sobre el maravilloso poder mágico del espíritu del hombre. Ahí lo escribe el gran Paracelso. Tenemos entonces ahora quién era este gran sujeto, Paracelso.
Era un nombre simbólico adoptado por el más grande ocultista de los tiempos medievales. Así lo dice Elena en el glosario. El más grande ocultista de los tiempos medievales. Su nombre era Felipe von Bas Aurelio Teofrastro de Hohenheim, nacido en Einsiedeln, cantón de Zurich, en 1493. Nació él un año después de América, el descubrimiento. Fue el más hábil médico de su tiempo y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de sus talismanes. Qué barbaridad en este caso. Vamos a ver qué está pasando. Tuvimos una caída increíblemente otra vez. Ok, ya nos adelantaron. Ya volvimos a la señal. Estamos en Paracelso. Que era Felipe von Bas, fue el más hábil médico de su tiempo y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba. Así los curaba a las personas, cualquier dolencia con sus talismanes. Jamás tuvo un amigo, pobre Paracelso. Antes, al contrario, estaba rodeado de enemigos envidiosos, de los cuales los más acérrimos eran los eclesiásticos y sus partidarios, que creían en esas estupideces, estos curas, sacerdotes o pastores evangélicos, que fue acusado de haber hecho pacto con el diablo. Interesante, ¿no? Es cosa muy natural, así como no debe admirarnos que fuera al fin asesinado por un enemigo desconocido a la temprana edad de 48 años. Esto pasó con Paracelso. Lo acusaron de pacto con el diablo porque tenía mucha sabiduría y curaba a la gente con sus talismanes. Y fue la causa que un enemigo desconocido lo matara a la edad temprana de 48 años. Murió en Salzburgo, dejando a la posteridad numerosas obras que son hoy en día altamente apreciadas. Dice que muchas de sus eran altamente apreciadas por los cabalistas y ocultistas. Todas estas numerosas obras que dio Paracelso aún en día son altamente apreciadas por los cabalistas y ocultistas. Muchas de las cosas que dijo han resultado ser proféticas. Como Tesla, era un clarividente de grandes facultades, uno de los más ilustrados y eruditos filósofos y místicos, un alquimista eminente. Qué bellos adjetivos tiene Paracelso: gran clarividente, uno de los más ilustrados y eruditos filósofos de grandes filósofos y místicos, un gran místico y un gran alquimista eminente. La química le es deudora del descubrimiento del gas nitrógeno o el azoe, él lo descubrió. A Paracelso, padre de la química moderna, como lo han llamado, se debe a sí mismo el descubrimiento de muchos preparados químicos y su aplicación al arte de curar. Como médico, adquirió renombre universal. He aquí una de sus máximas: si amas a tu prójimo, no digas, nada hay que hacer en tu caso. Antes debes decir, yo puedo auxiliarte sin saber cómo. Muy positivo. Pero no hay que emprender las curas solamente con los medios contrarios, como hacían los antiguos, sino que hay que hacerlo también valiéndose de los medios semejantes. No solo contraria contrari, sino también similia similibus. Desempeñó una cátedra en la Universidad de Basilea. Escribió varias obras de suma importancia, llenas de pensamientos profundos y de ideas muy luminosas, entre las cuales merecen especial atención la filosofía oculta que escribió, La naturaleza de las cosas, de Natura Rerum, y de la generación de los homínidos. Son asimismo notables sus trabajos acerca del arqueo, de la piedra filosofal, del alcajez, el disolvente y los homúnculos. Su extraordinario saber y sus maravillosas obras atrajeron sobre él la envidia y el encomio de numerosos adversarios. Lo envidiaban, pues su extraordinario saber y sus maravillosas obras. Tenía muchos envidiosos enemigos que se valieron de la calumnia y atribuyeron a Paracelso libros y escritos apócrifos para denigrarlo. Murió pobre,
pues dotado de elevados sentimientos altruistas, compartía sus bienes con los pobres. Vaya, qué ejemplo tan grandioso el de Paracelso. Así que Paracelso escribe sobre el maravilloso poder mágico del espíritu del hombre. Qué maravilloso poder mágico tiene el espíritu del hombre. Dice él: es posible que mi espíritu, sin la ayuda del cuerpo y a través de una voluntad ardiente solamente y sin ninguna espada, puede apuñalar y herir a otros. Increíble. Elena da un relato que ella lo presenció esto como una venganza contra la muerte de unos malditos asesinos que mandaron, y que una tipa por brujería lo asesinó. Es posible que mi espíritu, dice Paracelso, sin la ayuda del cuerpo y a través de una voluntad ardientemente solamente y sin una espada, pueda apuñalar y herir a otros. También es posible que pueda traer el espíritu de mi adversario a una imagen, como los vudú traen el espíritu a una imagen, y luego doblarlo y dejarle cojo. Así funciona el arte mágico. El ejercicio, esfuerzo de la voluntad es un gran punto en medicina. Hay que ejercitar la voluntad, y es un gran punto en la medicina, porque lo cura el paciente con la voluntad. Un ejercicio y el esfuerzo de la voluntad. Cada imaginación del hombre viene a través del corazón. Cada imaginación ahí en la cabeza viene primero del corazón, porque el corazón es el sol del microcosmo. Qué bella expresión. El corazón es el sol del microcosmo. Nuestro corazón es el sol del microcosmo. Cada imaginación del hombre viene a través del corazón, porque este es el sol del microcosmo. Le da la vida, pues le da la sangre, la luz. Y del microcosmo del hombre sale la imaginación hacia el gran mundo, hacia el gran universo del éter universal. Todo comienza con el corazón, después viene la mente, la idea, y después sale al mundo universal y lo cambia y lo transforma. Y así sale esta imaginación hacia el gran mundo. Sobre estas imaginaciones dicen, y del microcosmos sale la imaginación hacia el gran mundo, universo, que es el éter universal. La imaginación del hombre es una semilla, la cual es material. Qué bella expresión. Sobre este punto dice que la imaginación del hombre es una semilla que se siembra. La imaginación, la cual es material. El pensamiento tiene su base atómica etérica. Nuestros modernos científicos atómicos lo han probado y demostrado. Véase Babbage y el profesor Jevon, que el pensamiento es material. Estos científicos modernos lo han demostrado. Babbage se llama Charles, científico británico que nació en 1791, era un matemático, padre de la computación moderna. Este era Babbage, padre de la computación moderna. Desarrolló y diseñó una calculadora mecánica. Él descubrió que el pensamiento es material. Y el profesor Babbage, gran matemático, padre de la computación moderna, gracias a él tenemos computadoras, desarrolló y diseñó una calculadora mecánica. Wow. Y otro profesor Jevons, se llama William Stanley, nació en 1835, era un inglés, economista, lógico y filósofo. El pensamiento fijo es también un medio para un fin. El gran poder del pensamiento que tenemos, lo que uno imagina, se puede ocurrir hasta instantáneamente por el poder sagrado de Kriya Shakti. El pensamiento fijo es también un medio para un fin. Un paciente dice, me voy a curar con esto, se cura. Así que el pensamiento fijo es un medio para un fin. Lo mágico es una gran sabiduría oculta, una gran verdad, que bella expresión. Lo mágico es una gran sabiduría oculta, lo mágico está oculto. Y en cambio la razón es una gran estupidez, necedad pública. Que con las dos monedas, lo que está oculto, la sabiduría oculta, y el razonamiento es una gran estupidez, una necedad pública del mundo de los hombres. Ninguna armadura protege contra la magia, porque hiere, daña el espíritu interior de la vida. Qué bella expresión. A pesar de que en el momento en que lo golpee y que su presencia estaba en otro lugar, está auténticamente probado. Vi sí, claramente la herida en la mejilla o en el hombro del fantasma. Como lo dice Paracelso, en este caso, ninguna armadura protege contra la magia, la más poderosa, porque hiere y daña al espíritu interior de la vida, del cuerpo. El espíritu interior daña su prana. A pesar de que en el momento en que lo golpeo
separarse del Sol y que su presencia estaba en otro lugar, está auténticamente probado. Vi claramente la herida en la mejilla o en el hombro del fantasma. Y esta misma herida se encuentra precisamente en la persona viva. Un tipo dice que una vez golpeó una chancha en la espalda con un machete, estaba sangrando, y al siguiente día fue a ver a una vecina y tenía la misma herida en la espalda, que se había convertido. Y esta misma herida se encuentra precisamente en la persona viva, que ha sido repercutida en su mejilla o en su hombro. Se golpeó el astral en la mejilla y después la golpea en el cuerpo físico. Así, se hace evidente que los hechos de repercusión tienen una íntima conexión con los de bilocalización o duplicación, ya sea espiritual o corpórea. Así, la comprobación que ha hecho ahorita, se hace evidente que los hechos de repercusión, se golpea el astral y después rebota hasta el cuerpo físico, tienen una íntima conexión con los de bilocalización, una doble localización. El cuerpo está aquí, pero el astral puede estar en otra ciudad. Hay una íntima conexión entre los fenómenos de bilocalización o duplicación, una duplicación ya sea espiritual o corpórea, que se duplica el cuerpo astral o físico, o el cuerpo o el espíritu se puede también duplicar y transformar en otro. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que solo Elena nos conduce a ese reino de la verdad. Solo ella, solo tú. Que aquellos que son la encarnación del odio inmortal bendigan con su guía y su auxilio a esta logia y a este demonio, fundada para la promoción de sus planes. Quieran ellos inspirarla con su sabiduría, fortalecerla con su poder y vigorizarla con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible, el diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica, la jerarquía diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaisvata, el Bodhisattva señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y de guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a aquellos que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso, la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derrame por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tiniebla, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Y que el espíritu de desunión y de odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Guerra, guerra y guerra. Y cerraremos: creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Elena. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca y que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero además ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!